La protagonista de esta historia era Scarlett Elbandian, una joven noble que estaba comprometida con el príncipe heredero Cao. Un día, mientras asistía a la Academia Aristocrática Real, se encontró con una escena que le cambió la vida. Su prometido le anunció delante de todos que rompía su compromiso con ella, sin darle ninguna explicación. ¿Qué había ocurrido para que el hombre que le había jurado amor eterno le diera la espalda de esa manera? Todo comenzó la víspera, cuando Scarlett regresaba sola a su mansión después de las clases. En el camino, se topó con dos sirvientes de Cao, que se burlaron de ella y le insinuaron que el príncipe ya no la quería. Ella les respondió con frialdad y dignidad, recordándoles que solo era su prometida y que no tenía ninguna obligación con ellos. Los sirvientes se enfadaron y la llamaron Rosa de Hielo, el apodo que le habían puesto en la academia por su actitud distante y reservada. Ella no les hizo caso y siguió su camino, pero en su interior se sentía herida y confundida. ¿Por qué Cao ya no la acompañaba a casa? ¿Acaso había perdido el interés en ella? ¿O había alguien más en su corazón? Ella intentó olvidar sus dudas y se refugió en sus estudios, su única pasión. Era una estudiante brillante, especialmente en materias culturales y mágicas, y su hermano mayor Leonardo, que vivía en otro país, siempre le enviaba cartas de aliento y consejo. Esa noche, recibió una de esas cartas, en la que Leonardo le decía que estaba orgulloso de sus calificaciones y le pedía que cuidara de su salud. Se sintió reconfortada por las palabras de su hermano y se dispuso a tomar el té que le había preparado su fiel sirviente Cervantes. No pudo evitar sonreír al escuchar las palabras de Cervantes, su amigo de la infancia. Le contó que hacía mucho tiempo que no veía a su hermano, porque estaba muy ocupado con sus asuntos. Cervantes le dijo que al día siguiente habría un gran banquete en el palacio y que debía prepararse para asistir. Le recomendó que durmiera bien esa noche para estar radiante. Al día siguiente, Scarlett se vistió con sus mejores galas y se dirigió al salón donde se celebraría la cena. Allí estaba Cao, rodeado de nobles y cortesanos. Con una voz firme y orgullosa, les dio la bienvenida a todos y les anunció que tenía una noticia muy importante que compartir. Les reveló que había elegido a la mujer con la que se casaría y que quería presentárselas. Scarlett sintió una punzada de curiosidad. ¿Quién sería la afortunada? Entonces, Cao hizo una seña a una joven rubia que estaba a su lado. Era Taranza Hopkins, la hija del duque de Hopkins, una de las familias más influyentes del reino. Cao la tomó de la mano y la acercó a él. Les dijo a todos que él y Taranza se habían jurado amor eterno y que era su prometida oficial. Scarlett se quedó atónita y confusa. ¿Qué estaba pasando? ¿No estaba ella comprometida con Cao desde que nacieron? El salón estalló en aplausos y vítores. Todos felicitaron a la pareja y les desearon lo mejor. Taranza sonrió con dulzura y dijo que como futura esposa de Cao, se esforzaría por hacer feliz al país y al pueblo. Scarlett no podía creer lo que oía. Se sintió traicionada y humillada. Recordó los 17 años que había pasado junto a él, creyendo que eran el uno para el otro. Entonces, ella se levantó de su asiento y alzó la voz. Les recordó a todos que ella era la prometida original de Cao, según el acuerdo entre la familia real y la familia Bandian, una de las más antiguas y nobles del reino. Le preguntó a Cao cómo se atrevía a romper su compromiso sin consultarle ni darle una explicación. Él la miró con desprecio y le dijo que tenía todo el derecho a anular su compromiso si le presentaba las pruebas de los crímenes que ella había cometido a sus espaldas. La acusó de conspirar contra él, de traicionar al reino y de tener amantes secretos. Scarlett se quedó sin palabras. No sabía de qué le hablaba. Scarlett interrogó a Cao sobre los crímenes que le imputaba. Él le contestó con furia que Taranza le había contado todo lo que ella había hecho por celos hacia su amada. Según él, ella había perseguido y torturado a Taranza de 1000 maneras. Scarlett se quedó atónita y negó con la cabeza. No recordaba haber hecho nada de eso. Además, la chica que había visto junto a Taranza ese día era una desconocida para ella. Cail se enfureció aún más y le espetó que no se hiciera la tonta. Taranza y ella iban al mismo colegio y eran del mismo curso. ¿Cómo podía decir que no la conocía? Cao le gritó que estaba loca y que no podía negar que la había acosado por ser una alumna normal. Entonces empezó a enumerar las atrocidades que Scarlett había cometido contra Taranza, había pintarrajeado su cuaderno, la había encerrado en el baño, había difundido rumores horribles sobre ella y finalmente la había empujado por las escaleras. Scarlett afirmó con ironía. Cail le preguntó si estaba confesando sus culpas. Scarlett contestó que, ya que él había roto su compromiso, poco le importaba lo que pensara. Cail le reprochó que todo era culpa de su maldad y su orgullo, y que una mujer como ella solo podía ser una villana en las óperas y las historias. Ella le pidió que antes de marcharse, le dejara hacerle una última pregunta.
Cao le increpó que no tenía vergüenza y que cómo podía pedirle nada después de lo que había hecho. Taranza intervino con voz suave y le dijo a Cao que Scarlett había dicho que era su última petición y que tenía curiosidad por saber qué quería preguntarle. Le sugirió que escucharan lo que Scarlett tenía que decir. Taranza recibió un comentario de Cao sobre su pureza y escuchó la pregunta de Scarlett acerca de su deseo. Ella mostró una sonrisa maliciosa y declaró que su última voluntad era hacer estallar a esa idiota, y acto seguido le propinó un puñetazo a Taranza en la cara que la hizo caer al suelo. La escena causó una gran conmoción entre los presentes. Kyle se enfureció con ella y le increpó por su acción. Scarlett le replicó que no soportaba que la acusaran falsamente y que Taranza la estaba fastidiando, y luego ordenó a los invitados de Cao que se marcharan. Dijo que le irritaba sobremanera estar rodeada de todos los aduladores del segundo príncipe Cao. Scarlett se dijo a sí misma que hasta entonces, como prometida de Cao, había aguantado sus desprecios de su soberbia, pero con la anulación de su farsa de compromiso, había puesto fin a sus 17 años de sufrimiento con violencia y luego exclamó que iba a darles una paliza a todos los allí reunidos. Un invitado se atrevió a decir que Scarlett era solo una muchacha y luego pidió a los guardias reales que la apresaran. Ella usó su magia y mandó a los guardias que, bajo su autoridad, los invitaba a todos a descansar y luego todos los guardias reales se quedaron dormidos. Los invitados se quedaron atónitos y afirmaron que hacer que tantas personas se durmieran al instante era un tipo de magia anormal. Otro invitado exclamó que, si alguien allí presente era capaz de derrotar a Scarlett, entonces le ofrecería la mano de su hija en matrimonio a él. Sin embargo, ella lo golpeó. Luego, todos empezaron a ofrecer algo a cualquiera que la detuviera, pero ella empezó a golpear a todos los presentes. Estos invitados eran tan despreciables que ella los comparaba con cerdos y con basura que solo buscaba aprovecharse de los demás. Así lo murmuró para sí misma, mientras sentía una gran satisfacción al golpear a esos repugnantes animales. Uno de los invitados, al ver su furia, recordó que Scarlett tenía el apodo de Princesa Perro Loco. Entonces, ella no se contuvo y les dio una paliza a todos los presentes. Kyle se quedó aterrorizado al ver la escena, y ella se lamentó de que la diversión se hubiera acabado tan pronto. Scarlett tenía una extraña afición por las peleas desde que era pequeña. Su hermano Leonardo se lo reprochaba constantemente. Una vez, cuando era niña, Leonardo le recriminó que acababa de pelearse con el joven Lord Alaxia, y que no pasaba una semana sin que se metiera en líos. Le preguntó por qué había empezado otra vez, y le advirtió que, si seguía así, la enviarían a un convento. Ella le contestó que no le gustaba golpear a la gente, pero que tenía una buena razón para hacerlo. Era por el bien mayor. Leonardo no le creyó ni una palabra. Le recordó que cuando la encontró, estaba sonriendo de oreja a oreja, cubierta de sangre y disfrutando de la violencia. Le pidió que no le mintiera, que era muy hermosa y no merecía estar manchada de sangre. También le recordó que al día siguiente había un baile al que estaba invitada, y le rogó que se comportara como una dama adecuada y no causara problemas. Scarlett confirmó con la cabeza. En el salón de baile, estaba sentada tranquilamente en un sofá cuando Cao la llamó y le preguntó si ella era Scarlett. Ella le respondió diciendo que era Scarlett Elbandian, hija del duque Van Demian. Kyle exclamó que era una idiota y le dijo que no le había pedido una presentación. Le preguntó si era Scarlett y todo lo que necesitaba decir era sí. Luego continuó diciendo que a partir de ahora ella sería su sirvienta. Ella le preguntó por qué querría servir a alguien tan grosero como él. Él entonces se enfadó y le preguntó cómo podía actuar tan altiva y poderosa cuando solo era la hija del duque. Ella entonces murmuró que él no podía hablar así de su familia y comentó que estaba segura de que su familia no era mejor. Kyle entonces le dijo orgullosamente que su familia era tan importante como el país mismo. Ella le dijo que no quería escucharlo más y comenzó a irse. De repente, el padre de Scarlett llegó y le preguntó si algo iba mal. Ella le respondió diciendo que Cao la había estado siguiendo y molestando toda la noche y le pidió a su padre que le dijera a Cao que la dejara en paz. Su padre entonces vio a Cao y le pidió a Scarlett que se disculpara con él. Ella Scarlett se confundió y le preguntó a su padre por qué. Su padre le respondió diciendo que ese chico era su Alteza Real Cao Don Palan y que iba a ser su prometido. Scarlett entonces se quedó impactada y murmuró que su prometido era este idiota que ni siquiera podía saludarla correctamente, que no hacía nada más que molestarla cada vez que se encontraban y que no era más que un maldito mocoso. Entonces le preguntó a su padre cuánto tenía que sufrir por culpa de Cao. Su padre le respondió diciendo que debía darse cuenta de que estaba comprometida con un miembro de la familia real y que la anulación del compromiso estaba fuera de discusión. Un sentimiento de resignación se apoderó de Scarlett mientras se decía a sí misma que con el tiempo se adaptaría a su desdichada situación. Su corazón era fuerte como el acero y no dejaría que el acoso de Cao la afectara más. Así transcurrieron los días hasta que todos ingresaron en la Academia Real Aristocrática. Allí,
Kao le reveló que el padre de Scarlett le había ordenado que lo asistiera como su prometida y que desde ese momento ella tendría que ir a su dormitorio cada mañana para despertarlo y también traerle el almuerzo cada tarde. Dijo que ella era su esclava y que no toleraría ninguna negativa. Ella se animó a sí misma pensando que podía sobrellevar aquello. En clase, el profesor le preguntó a Scarlett qué significaba la palabra Vanish. Ella respondió que eran los caballeros. El profesor confirmó que la respuesta era correcta. Las chicas de la clase susurraron entre ellas que Scarlett era siempre admirable y comentaron que era excelente tanto en las artes marciales como en las intelectuales y que era realmente el orgullo del curso especial. Otra chica susurró que, en cambio, Kao solo perdía el tiempo con su banda y que además había sido relegado al departamento general. Al finalizar la clase, en el pasillo, él se encontró con Scarlett y le gritó furioso por qué diablos estaba ahí y no fuera buscando su almuerzo. Ella le dijo que iría por él a la capital lo antes posible. Enfadado, Kao le reclamó de nuevo por su actitud, pues él había tenido que esperarla y ella no se había disculpado. Ella se disculpó entonces con él y le aseguró que no volvería a olvidarlo. Pero Kao se enfureció más y la tomó de la mano, arrastrándola hacia algún lugar mientras exclamaba que cuando terminara con ella, se arrepentiría. Las compañeras de clase de Scarlett le rogaron a Kao que se detuviera. Él las miró con desprecio y les preguntó si creían que podían impedírselo. Ella les dijo a las chicas que no se preocuparan, que estaría bien, y pensó para sí misma que llevaba 6 años soportando el abuso de ese idiota y que esto no era nada. Kail ordenó entonces a 2 de sus lacayos que vigilaran a las chicas para que no fueran a buscar a un profesor. Luego llamó a otro lacayo, cuyo nombre era Sigard, para que lo acompañara a él y a Scarlett. Scarlett murmuró que Sigurd Forgred era un caballero extremadamente talentoso y se preguntó por qué alguien con su habilidad se juntaba con Kao, y supuso que tal vez era por algún problema familiar o personal. Kail llevó a Scarlett a la parte trasera de la academia y le advirtió que no se creyera superior solo porque tenía buenas calificaciones. Ella se dio cuenta entonces de que Kao estaba celoso porque había sido relegado del curso especial al departamento general. Él le exigió enfadado que se callara y siguió diciendo que esta sería la primera y última vez que ella le hablara de esa manera. Entonces ella sintió un escalofrío cuando vio que Kao sacaba un cuchillo de su bolsillo. Él le dijo con una sonrisa maliciosa que siempre había detestado su cabello plateado y que tenía la intención de cortarlo y llevárselo como trofeo al departamento general. Scarlett se llenó de pánico y le suplicó que se detuviera. Le advirtió que, si le hacía algo a su cabello, su padre se enteraría y, además, los demás sospecharían de la verdadera naturaleza de su compromiso. Kail se burló de sus palabras y le respondió que su padre no era más que un lacayo de su padre y que a menos que él quisiera, su compromiso nunca se rompería y ella siempre sería su esclava. Ella sintió que su ira crecía y pensó que, si él seguía así, no podría contenerse más. De repente, una voz les interrumpió y les pidió que llevaran su pelea de amantes a otro lugar. Ambos se quedaron atónitos y se preguntaron quién era el intruso. Kail se asustó y gritó que dónde estaba y que se mostrara. La voz murmuró que parecía que no podía dormir tranquilo ni un momento. Ambos miraron hacia arriba y vieron a un chico durmiendo en la rama de un árbol. El chico bostezó y les gritó que pensaba que eran unos desconocidos, pero resulta que eran su estúpido hermano menor Cal y su prometida Scarlett. El chico saltó del árbol y se acercó a ellos. Scarlett lo observó con atención y se dio cuenta de que era el primer príncipe de Palestina, Julius von Palestina. Julius le hizo una sugerencia a Cal con tono burlón, que en el futuro se esforzara un poco más y trabajara como se debía. Luego dijo, con desprecio, que no le sorprendía que Cal hubiera sido relegado al curso general, donde estaban los demás idiotas. Después de insultarlo y llamarlo imbécil babeante, se dispuso a marcharse de allí. Kail no pudo contenerse y le gritó que se callara, que siempre era igual, que siempre lo miraba por encima del hombro como si fuera un estúpido. Julius se rió de él y le gritó que se quejaba como un perro apaleado en cuanto alguien le decía la verdad. Entonces dio media vuelta y se acercó a ellos, pero Cal sacó un cuchillo y le advirtió que no se acercara más. Julius le habló a Scarlett en voz baja y le dijo que debía de ser la señorita de la casa del duque de Endymion, y luego, le dijo su profundo pesar por todos los problemas que su hermano menor le había ocasionado. Scarlett le pidió a Julius que no se disculpara con ella, pues las cosas siempre habían sido así. Julius notó que ella había dicho siempre y exclamó con sorpresa que sabía que su hermanito le había hecho la vida imposible a su prometida, pero nunca imaginó que llegaría al extremo de amenazarla con una daga. Scarlett le contestó a Julius que no tenía nada más que decir al respecto. Julius le preguntó entonces a Cal qué era lo que pretendía con todo esto y le dijo que quizás aceptaría una disculpa si le daba una buena explicación. Kail se puso nervioso y soltó que no era culpa suya, que todo era por culpa de ella. Siguió diciendo que ella no le tenía ningún respeto, a pesar de que se suponía que era su prometida,
y luego llamó a Sigurd y le ordenó que se encargara de Julius por él. Sigurd manifestó que no podía cumplir esa orden. Con ira, Karl le reclamó a Sigurd la razón de su negativa. Sigurd le contestó con voz apenada que compartían la misma sangre real en sus venas y que le dolía mucho desacatar sus mandatos, pero que no tenía más remedio que obedecer al príncipe Julius. Karl dirigió entonces una mirada furibunda a Scarlett y le advirtió que no olvidaría lo que había pasado, antes de salir corriendo de allí. Ella susurró para sí misma que esto solo complicaría más las cosas de ahora en adelante. Entonces, ella le dio las gracias a Julius por haber intervenido. Él exclamó con ironía que no sabía a quién había salvado realmente, pues si la hubiera dejado sola un poco más, quizás habría presenciado algo más entretenido. Scarlett le preguntó entonces a Julius qué hacía en aquel árbol. Julius le explicó que, si se quedaba en el aula durante el almuerzo, solía ser asediado por multitudes de gente y que era muy ruidoso y molesto, y que prefería leer tranquilamente allí en vez de escuchar sus charlas insulsas. Scarlett le contó después que en el reino de Palestina había 2 príncipes, y que el primer príncipe Julius debería haber sido el heredero legítimo, pero debido a su personalidad justa e íntegra, muchos de los aristócratas corruptos temían que sus privilegios e intereses personales se vieran amenazados bajo su reinado y por eso apoyaban al estúpido segundo príncipe Cao para convertirlo en el próximo rey. A causa de ello, los príncipes se enfrentaban constantemente incluso en la escuela y lo mejor era evitar a los 2 príncipes tanto como fuera posible. Después de pedirle permiso a Julius para retirarse, ella escuchó como él exclamaba que quizás no le desagradaba la idea de quedarse en el aula si podía seguir viendo esas cosas divertidas que había descubierto. Intrigada, Scarlett le preguntó a qué se refería con divertido. Él le contestó que era algo mucho más entretenido que cualquier libro que hubiera leído. Ella susurró que eso le daba mala espina. Pasaron algunos días y Scarlett se encontraba en su casa, golpeando furiosamente la pared mientras 2 criadas observaban desde afuera de su habitación. Una de ellas le preguntó a la otra qué le había ocurrido a la señorita. La otra le respondió que, al parecer, en el examen de habilidades de la academia, Scarlett había perdido por primera vez su puesto como la mejor estudiante del rango, superada por el príncipe Julius. Scarlett, mientras golpeaba la pared, se decía a sí misma que si solo se tratara de perder su puesto, pero eso no era todo. A pesar de haber obtenido 99 puntos en los exámenes de espada y magia, no había logrado la puntuación perfecta. Seguía diciéndose que, aunque los exámenes fueran perfectos, la personalidad del instructor no permitiría una calificación completamente perfecta. Pero el príncipe Julius había conseguido de alguna manera esas puntuaciones perfectas que ella nunca había obtenido en la academia. Scarlett felicitó a Julius por haber alcanzado el primer lugar, pero él le dijo que conseguir el primer lugar de esa forma había sido bastante fácil para él. La mente de Scarlett se colapsó y se dijo que eso era como un reto directo y entonces empezó a estudiar y practicar más su esgrima para recuperar el primer lugar en el próximo examen. Ella logró llegar al primer puesto al obtener una puntuación perfecta. La alegría invadió a Scarlett cuando vio al príncipe Julius caminar por el corredor. Él se acercó a ella y la felicitó por haber obtenido el primer puesto en el examen. Con una sonrisa, le acarició el cabello y le dijo que le había impresionado mucho verla practicar esgrima con tanto entusiasmo después de las clases. Luego se despidió y siguió su camino. Los compañeros de Scarlett la rodearon y le preguntaron si tenía algún tipo de relación con el príncipe. Ella negó con la cabeza y les aseguró que no era lo que ellos pensaban. Sin embargo, uno de ellos le susurró que había rumores en la academia de que el príncipe Julius había fallado su examen a propósito esa vez. Al oír eso, Scarlett sintió que su orgullo se desmoronaba. Ella murmuró para sí misma que ahora que conocía los trucos del príncipe Julius, no volvería a caer en sus provocaciones. Pero para su sorpresa, empezó a encontrarse con él todos los días. Se preguntaba por qué él siempre aparecía por su camino, si los dormitorios masculinos del Departamento de Educación Especial estaban en la dirección contraria. Julius le respondió que todo era una gran coincidencia. Ella frunció el ceño y murmuró que él lo hacía a propósito. Él soltó una carcajada y exclamó que se divertía mucho con ella, porque para alguien que era conocida como la Rosa de Hielo, mostraba muchas expresiones diferentes. Le dijo que debía creer que se ocultaba bien detrás de su máscara inexpresiva día tras día, pero él sabía la verdad porque la había observado y murmuró que ella era el tipo de persona que reflejaba todas sus emociones en su rostro. Ella le preguntó qué era lo que pasaba por su mente en ese instante. Él le contestó que seguramente se preguntaba cuándo se iría ese príncipe falso y la dejaría tranquila. Ella afirmó con un murmullo. Ella admitió que no había tenido noticias de Cao desde que la amenazó. Entonces, ella se puso a caminar junto a Julius. Él le inquirió sobre cómo le había ido con Cao últimamente. Le informó de que no lo había vuelto a ver y de que, desde que el príncipe Cao había sido relegado al curso de estudios generales, apenas habían cruzado palabra. Él dijo que eso era una buena noticia.
Luego, ella pensó que tal vez el príncipe Julius la acompañaba siempre para espantar a Cao. Él le apartó el cabello plateado de la cara y exclamó que su cabello plateado era precioso y que sería una lástima que se perdiera por culpa de las tonterías de su hermano menor. Le dijo que, de todos los que había conocido hasta entonces, ella era una criatura increíble y fascinante. Ella se sintió ofendida al oír eso. Él le dijo que esas observaciones eran muy valiosas, ya que había podido contemplar algo como ella. Después, le preguntó si le había enseñado su cuaderno de bestias fantásticas dibujadas a mano y le dijo que ella también estaba en su libro. Entonces le mostró su libro y le dijo que sería un desperdicio entregar algo tan interesante como ella a alguien como Cao, que no apreciaba su valor. Le pidió que dejara a Cal y se convirtiera en su prometida. Ella le respondió que lamentaba tener que rechazar su propuesta. Desde aquel día, ella había albergado el sueño de golpear a esos dos príncipes que la habían humillado. Ahora tenía la oportunidad de cumplirlo. Sin vacilar, le dijo al príncipe idiota que él sería el primero en recibir su puño y luego se lanzó sobre Cao, golpeándolo en la cara con todas sus fuerzas. Él cayó al suelo, aturdido por el impacto. Antes de que pudiera reaccionar, Scarlett se dirigió al otro príncipe, dispuesta a darle su merecido. Pero entonces, Leonardo apareció corriendo y se interpuso entre ellos. Le rogó a Scarlett que se calmara y que no golpeara a nadie más. Miró a su alrededor y vio a los demás invitados al banquete tirados en el suelo, algunos sangrando, otros inconscientes. No podía creer lo que veía. Le preguntó a Scarlett si ella había sido la responsable de todo aquello. En ese momento, Julius llegó al lugar y se echó a reír al ver la escena. Le dijo a Leonardo que aquello era más divertido de lo que habían imaginado. Luego se acercó a Scarlett y le deseó buenas noches con una sonrisa burlona. Le comentó que era raro verla en un baile como aquel, con su presencia tan deslumbrante. Le explicó que su hermano menor lo había invitado, pero que se había retrasado por asuntos oficiales. También le confesó que se había enterado de lo ocurrido allí por alguien que había logrado escapar por una ventana, incluyendo el nombre de la culpable. Le pidió que le contara qué la había impulsado a hacer algo tan escandaloso. Leonardo también se mostró curioso y le preguntó si tenía alguna buena razón para actuar así. Ella les respondió con firmeza que los asistentes al banquete habían confesado todo tipo de crímenes sin el menor arrepentimiento. Dijo que no podía tolerar que encubrieran sus crímenes con silencio y que había decidido castigarlos por su propia mano. Julius dijo que aquello era un excelente preludio y le preguntó qué había pasado después. Ella les dijo que esas personas le daban asco y que por eso las había golpeado. En un susurro, Leonardo expresó su temor de que la reputación de su familia volviera a mancharse después de haber vivido una década de paz y tranquilidad. Él estalló en una carcajada y elogió a la hermana de Leonardo por su valentía. Dijo que le hubiera encantado presenciar cómo esos necios caían derrotados por su mano y que se arrepentía de haberse perdido el espectáculo. Scarlett le reprochó al primer príncipe que tenía un gusto pésimo y que era el más depravado de todos los presentes. Él se ofendió y le recriminó que no tenía derecho a criticarlo, sobre todo después de haber revelado su verdadera naturaleza. Siguió murmurando que desde que la conoció, había estado esperando el momento en que se desencadenaría y le preguntó cómo se atrevía a hacerlo sin que él pudiera disfrutar de la escena. Leonardo se angustió por cómo tendría que dar explicaciones a sus padres sobre lo ocurrido. Scarlett le dijo que, con todo respeto, las cosas se habían salido de su control. Julius le aseguró a Leonardo que no se preocupara, que él se haría cargo de encubrir los crímenes de Scarlett, pero en ese instante, ella perdió el conocimiento y se desplomó en el suelo. Scarlett sintió que aún podía oír el sonido de aquella campana familiar, la campana de la iglesia dedicada al dios del tiempo, Cronos. Pensó que debía haber abusado del poder de la bendición de Cronos y que eso le había hecho perder la conciencia. Se sintió pesada, como si alguien la aplastara. Abrió los ojos y se encontró con la mirada de una criada que la tenía inmovilizada con un cuchillo apuntándole al pecho. La ira se apoderó de Scarlett al ver a la criada que la amenazaba con un cuchillo. Sin darle tiempo a explicarse, Scarlett le lanzó un puñetazo que la hizo caer al suelo. Quien se creía que era para atacarla de esa forma tan peligrosa, le exigió que le dijera su nombre y el motivo de su agresión. La criada, aturdida, solo pudo balbucear que se preparara para lo que venía. En ese momento, Leonardo entró corriendo en la habitación, alarmado por el ruido. Al ver a su hermana despierta, le preguntó con alivio si estaba bien y qué había ocurrido. También le recordó que debía guardar silencio, pues había alguien convaleciente en la casa. Scarlett le saludó con un buen día y le explicó que la criada había intentado apuñalarla. Leonardo miró a la criada inconsciente en el suelo y suspiró. Parecía que Scarlett no había cambiado nada después de 3 días en coma. Le contó que se había desmayado en el baile y que había estado muy preocupado por ella, pues los médicos no encontraban la causa de su estado. Se alegraba de que hubiera despertado, pero le rogaba que no volviera a meterse en problemas.
Ella se disculpó con su hermano y reconoció que había actuado de forma imprudente. Le pidió perdón y le prometió que reflexionaría sobre su comportamiento. Él le preguntó si juraba que no volvería a golpear a nadie. Scarlett le respondió con una sonrisa traviesa que no podía hacer tal promesa. Entonces la reprendió con cariño y le dijo que no le diera falsas esperanzas con una respuesta tan rotunda. Cuando Julius entró en la habitación de Scarlett, la saludó con una sonrisa burlona y le dijo que la bella durmiente por fin había despertado y se había puesto en marcha. Ella frunció el ceño, sin entender qué hacía allí. Él le contó que había estado hablando con Leonardo sobre algunos de los problemas que podrían surgir a raíz de lo ocurrido en el baile, cuando vio a una criada tirada en el suelo. Entonces soltó una carcajada y comentó con ironía que tenían un gusto muy peculiar para decorar. Leonardo, avergonzado, ordenó a las otras criadas que se llevaran a la desmayada y la ataran bien. Scarlett asintió y añadió que la criada recibiría un castigo ejemplar más tarde. Luego invitó a Julius y a Leonardo a sentarse en el sofá. Julius se acomodó y les preguntó por dónde querían empezar. Ella lo miró fijamente y le pidió que le informara sobre el estado de la anulación de su compromiso con Cao. Julius le devolvió la mirada y le explicó que tanto la familia real como la suya ya había hecho los trámites necesarios para formalizar la anulación entre Cao Von Palan y Scarlet Island Dominion. Scarlett se quedó boquiabierta al oír que su padre había aceptado eso. Le dijo que, después del escándalo en el baile, todo el mundo se había enterado de lo que Cao le había hecho a ella, así como de las acciones inmorales de la facción del Segundo Príncipe. Además, le reveló que Cao había perdido su derecho al trono y que los miembros de la facción del Segundo Príncipe estaban siendo investigados por crímenes tan atroces como la esclavitud y la trata de personas. Ella había confesado que su compromiso era algo que había anhelado desde hacía mucho tiempo, pero que aún le parecía un sueño hecho realidad. Sin embargo, no pudo evitar preguntarle a Julius si él la odiaría por ello. Él era su hermano menor, un idiota que no le importaba en lo más mínimo, no le causaba ningún dolor. Además, afirmó que todos los de su facción se habían llevado lo que se merecían y que la única pena que sentía era no haber podido tenerla a ella como parte de su familia real. Pero supuso que simplemente no estaba destinado a ser así. Leonardo y Scarlett se quedaron perplejos. Ella le reprochó a Julius que, ya que el príncipe Cao había fracasado en su propósito de atarla a la familia real, se había convertido en un estorbo y le exigió que le explicara qué era lo que pretendía. Él confirmó con una sonrisa y susurró que sentía cierta compasión por Scarlett. Le dijo que, hasta que la situación se calmara un poco, nadie se atrevería a hablar de otro compromiso para ella. Le aseguró que conseguir la felicidad de una mujer podría parecerle un sueño lejano en ese momento, pero que debía tener esperanza, pues había obtenido algo mucho mejor a cambio. Scarlett lo miró con enfado. Julius le contó que, desde el incidente en el baile, se habían difundido todo tipo de rumores sobre ella y que parecía que los sirvientes que habían presenciado el baile eran los responsables de las historias. El rumor decía que los nobles corruptos que se hartaban de comida y bebida fueron aplastados por los puños de la heroína en el festival de sangre y llevados a prisión. Y esa temible belleza que se alzaba entre ellos, bañada en su sangre, había adquirido un segundo nombre. Todos empezaron a llamar a Scarlett la princesa manchada de sangre. Se escuchó un aplauso y una voz que elogiaba a la nueva heroína de la nación, la princesa manchada de sangre, Scarlett. Era Julius, quien expresó su gratitud hacia ella por haberse encargado de los hombres que le habían causado tantos problemas a su padre. Leonardo, en cambio, mostró su decepción y lamentó que la gente no se olvidara del nombre de la princesa, sino que le dieran otro más. Pensó en cómo se lo explicaría a su padre y en cómo su hermanita había vuelto a ganarse otro apodo. Julius les informó de que el país iba a entrar en un periodo de gran agitación, pues los crímenes confesados por los miembros de la facción de Cao en el baile habían provocado el arresto de muchos nobles de alto rango. Esto implicaba que habría que sustituir a muchos miembros importantes del Parlamento, los encargados de establecer las políticas nacionales. Pero lo más preocupante era que el propio primer ministro Godwin de Carman era el miembro clave de esa facción del Segundo Príncipe idiota y que, sin duda, debía ser juzgado. Scarlett recordó haber visto al señor Godwin una sola vez en el Palacio Real y cómo su enorme barriga sobresalía como una masa de grasa que pedía a gritos ser golpeada. Luego le preguntó a Julius si Cao no era el líder de su propia facción. Él murmuró que Cao no era más que una figura decorativa. El monarca y el príncipe Julius siempre habían tenido la certeza de que existía una mente maestra detrás de las acciones de la facción del Segundo Príncipe, por lo que su estrategia consistía en tomarse el tiempo necesario para indagar y construir un expediente para eliminar a los oficiales corruptos del palacio.
y el nombre de esa organización era el Departamento de Investigaciones del Palacio Secreto. Julius afirmó que Leonardo era el líder de los investigadores de ese departamento y dijo que, aunque el rey había fundado el departamento hace varios años, nunca solicitó la aprobación parlamentaria, por lo que le rogó a Scarlett que mantuviera este secreto. Ella comprendió por qué su hermano Leonardo había estado tan atareado. Scarlett después cuestionó a Julius si la razón por la que su hermano mayor había estado tan agobiado últimamente se debía a que siempre lo acompañaba y ahora lo comprendía. Julius le dijo que no abusara de los demás de esa forma. La única vez que molestaba a Leonardo era cuando casualmente estaba en su casa y, de hecho, él estaba dispuesto a apostar que los problemas que ella le ocasionaba eran la verdadera causa de su agobio. Leonardo susurró que la culpa de su agobio pertenecía a ambos. Julius declaró que deseaba presentarles a alguien que había trabajado especialmente duro para ayudar a desenmascarar al primer ministro y les explicó que tenían personal del Departamento de Investigaciones del Palacio Secreto infiltrado en la facción del segundo príncipe para descubrir su funcionamiento interno. Sin embargo, ella podría conocerlo ya, y él era en realidad Sigurd Forgrave. Sigurd entró en la sala y exclamó a Scarlett que estaba contento de ver que ella estaba de tan buen humor y se disculpó con Scarlett. Ella no se sentía ofendida por las actitudes irrespetuosas que Sigurd solía tener con ella en la academia, debido a su misión. Eso era lo que pensaba en su interior, pero no se privaba de gastarle alguna broma. Con tono juguetón, le comentó que estaba segura de que Sigurd había jurado lealtad absoluta al príncipe Cal y le felicitó por su increíble actuación. Le sugirió que, si no le iba bien como caballero, podría aprovechar su asombroso talento para trabajar en el teatro. Sigurd se disculpó profundamente con ella otra vez. Julius, con sarcasmo, le susurró que, si aún le guardaba rencor por lo que había hecho con Cal, podía vengarse de él, ya que haría una excepción solo por esta vez. Leonardo le gritó que no le dijera esas cosas a su hermana, porque se lo tomaría en serio. Los ojos de Scarlett se iluminaron y le preguntó seriamente a Sigurd si podía golpearlo. Él aceptó decidido y afirmó que recibiría ese puñetazo de ella. Leonardo, preocupado, intentó detener a Scarlett y a Sigurd y les pidió que no hicieran caso al príncipe Julius. En lugar de golpear a Sigurd, Scarlett se detuvo en el último momento. Sigurd no entendía qué estaba pasando. Scarlett le explicó que Sigurd siempre se metía en su camino cuando los matones del príncipe Cal la acosaban en la academia, defendiendo al príncipe con frases como que solo él tenía el derecho de tocarla. Sigurd se sintió avergonzado y le rogó que le dejara entregar su informe sobre la información que había recopilado durante su misión encubierta. Julius intervino y le ordenó que saliera de la habitación y que descansara lo suficiente. Ella salió de la habitación y reflexionó sobre las consecuencias de lo ocurrido en el baile. Seguramente los rumores ya habrían llegado a la academia y sus amigos estarían preocupados por ella. Tendría que contarles toda la verdad. Por otro lado, el príncipe Cal ya no sería un obstáculo para ella y podría disfrutar de la compañía de sus amigos todo lo que quisiera. Le costaba creer que ese día hubiera llegado por fin y se sentía orgullosa de haber derrotado a todos sus enemigos en el baile. Sin embargo, sabía que aún quedaba mucho por hacer, pues según el informe de Sigurd, el príncipe Cal había sido manipulado por el primer ministro desde su infancia. Scarlett llegó a su habitación y pulsó un botón para llamar a Cervantes. El mayordomo apareció y le preguntó si necesitaba algo. Scarlett le preguntó por la criada que había intentado asustarla con un cuchillo. Cervantes le dijo que había seguido sus órdenes y la había atado en un cobertizo, donde pronto recuperaría el sentido. La criada se llamaba Nanaka y provenía de una tierra lejana. Había sido recomendada por la asociación de criadas más prestigiosa del reino de Palestina, que tenía entre sus clientes a la propia familia real. El padre de Scarlett había confiado en ella desde el primer día, pues le habían dicho que era rápida y eficiente en su trabajo. Sin embargo, Nanaka también era una persona fría y descortés, que no se llevaba bien con las demás criadas. Scarlett no entendía cómo alguien así podía haber intentado asesinarla con un cuchillo mientras dormía. ¿Qué motivos tendría para hacer algo tan atroz? Las otras criadas le aseguraron que Nanaka no era una asesina, que debía haber sido coaccionada o engañada por alguien. Scarlett les preguntó si habían visto a algún extraño rondando por la casa, y Cervantes, la más veterana de las criadas, le dijo que sí, que habían detectado a varios individuos sospechosos tratando de infiltrarse. Pero Nanaka no parecía estar relacionada con ellos, al menos no a simple vista. Quizás era una actriz muy hábil, que había fingido ser una criada fiel durante todo ese tiempo. Las otras criadas se echaron a llorar y le rogaron a Scarlett que tuviera compasión de Nanaka. Cervantes les pidió que se calmaran,
que no juzgaran sin tener pruebas, que el hecho era que Nanaka había atentado contra la vida de Scarlett y eso era imperdonable. Y aunque Scarlett fuera tan generosa como para perdonarla, su padre nunca lo haría. Ella les dijo que no se preocuparan, que no iba a hacer público este asunto, que solo ella y las criadas sabrían del intento de asesinato de Nanaka. Scarlett se dirigió al cobertizo donde habían encerrado a Nanaka, la criada que había capturado. A simple vista, parecía una chica normal, pero ella sabía que ocultaba un secreto. Con cautela, abrió la puerta del cobertizo y se encontró con una sorpresa. Nanaka no estaba allí, solo su uniforme de criada abandonado en el suelo. En su lugar, había un lobo de pelaje negro que le mostraba los colmillos. Scarlett le habló al lobo con voz suave, recordándole que Cervantes les había ordenado a las criadas de la mansión Alban Minian que trabajaran en silencio y sin protestar, y que eso también valía para él. Luego lo llamó por su nombre, Nanaka. Era evidente que el lobo era en realidad el hombre bestia. Scarlett le pidió a Nanaka que se calmara y le prometió que no le haría ningún daño, solo quería conversar con él. Además, le confesó que su pasión era golpear a los nobles corruptos y que no tenía ningún interés en maltratar a los animales. Sin embargo, si Nanaka recuperaba su forma humana, no dudaría en darle una paliza. Scarlett pensó que había leído sobre los hombres bestia en algún libro, pero nunca había visto a uno en persona. Eran una raza de Miun capaz de transformarse en lobos. También tenían un rasgo distintivo, su cabello negro y sus ojos ámbar eran muy poco comunes. Nanaka accedió a volver a su forma humana y Scarlett se llevó otra sorpresa, no era una chica, sino un chico. Scarlett se encontró con la amenaza de un cuchillo en el cuello, que empuñaba Nanaka con furia. Él no parecía dispuesto a escuchar ninguna palabra de ella, solo quería acabar con su vida. Ella se sobresaltó al ver un extraño sello en su pecho, que reposaba inconsciente. Recordó haber leído sobre esos sellos, que sometían a las personas a la voluntad de un caster. Se preguntó si Nanaka era uno de esos esclavos mágicos, y si podía liberarlo de su control. Con voz temblorosa, le preguntó si estaba actuando por orden de alguien más, si tenía algún motivo para querer matarla. Nanaka no respondió, solo apretó el cuchillo con más fuerza. Ella insistió, diciéndole que tal vez podía ayudarlo a romper el sello, si le contaba quién lo había enviado. Nanaka la miró con incredulidad, y le dijo que no creía que ella pudiera hacer nada por él, que solo era una noble engreída que quería engañarlo. Le preguntó si lo tomaba por un tonto. Scarlett no se dio por vencida, y le volvió a preguntar si le diría la verdad, si le revelaría el nombre de su caster. Nanaka le lanzó un desafío, y le dijo que si ella pensaba que podía eliminar el sello, que lo intentara, pero que tenía que ser en ese momento, y que, si lo lograba, él le contaría todo lo que sabía, pero también le advirtió que no tenía ninguna posibilidad de conseguirlo. Scarlett respiró hondo, y se acercó a Nanaka con determinación. Le agarró la mano que sostenía el cuchillo, y lo hizo caer al suelo con un movimiento rápido. Le pidió disculpas por ser tan brusca, pero sabía que, si no actuaba así, el sello no le permitiría cooperar. Le tocó el pecho con su otra mano, y sintió una energía oscura emanando del sello. Nanaka le preguntó qué estaba haciendo, con una mezcla de miedo y curiosidad. Scarlett usó su habilidad de magia inversa, y el sello se desvaneció como humo. Nanaka quedó atónito y confundido, sin entender cómo había perdido el sello que lo ataba. Se le ocurrió a Scarlett que Nanaka no entendía lo que había pasado. Le dijo que no había hecho desaparecer al hombre, sino que había devuelto las cosas a su estado original. Con una voz baja, le reveló que tenía la habilidad de regresar el tiempo, un don que le había otorgado Cronos, el dios del tiempo. Nanaka se quedó boquiabierta, pues sabía que las personas con dones divinos como Scarlett eran más escasas que los hombres bestias y se decía que eran magos poderosos, pero poder retroceder el tiempo era algo increíble. Scarlett confesó que su don divino era la razón principal por la que la familia real quería casarla con ellos. Dijo que su poder tenía muchas limitaciones, como que le consumía la vida, por lo que, si lo usaba demasiado en poco tiempo, moriría y se desmayó en el baile porque usó la habilidad de aceleración varias veces para aumentar su velocidad. Entonces, expresó su incredulidad ante lo que escuchaba. Scarlett le advirtió que era un secreto y que, si se lo contaba a alguien, tendría que castigarlo. Nanaka sintió con la cabeza y le juró que no diría nada, pues, aunque ella podía haberlo matado, también lo ayudó al quitarle ese sello de esclavo. Siguió diciendo que los hombres bestias nunca olvidan un favor ni revelan un secreto. Scarlett le preguntó si ahora le contaría todo. La respuesta de Nanaka sorprendió a Scarlett. El hombre que la había contratado para matarla era nada menos que el primer ministro Gawain de Carman. Scarlett sintió un escalofrío al reconocer el nombre del político más influyente del país, solo por debajo del rey. Nanaka le lanzó una mirada inquisitiva y le preguntó si no temía enfrentarse a alguien tan poderoso. Scarlett confesó que sentía miedo, pero no era un miedo paralizante,
sino uno que la llenaba de adrenalina y excitación. 3 días después, en los suburbios de la capital, Grand Hilda, Scarlett se encontró con el príncipe Julius, quien la acompañaría junto con Nanaka en su misión. Scarlett se mostró molesta por la presencia del príncipe y le preguntó por qué se había entrometido en su plan, ya que ella solo quería estar con su adorable Nanaka. Nanaka se sonrojó y le rogó a Scarlett que dejara de llamarlo así. Julius se indignó y le reprochó a Scarlett su falta de gratitud, ya que gracias a él ella podía pasear libremente por esas calles peligrosas. Scarlett le restó importancia y le exigió que revelara la verdad sobre el señor Gadwin y su implicación en el tráfico de esclavos. Nanaka se lamentó de cómo habían llegado a esa situación. Mientras caminaban por las calles, Scarlett se distrajo con las vistas y los sonidos de la pobreza. Señaló un edificio derruido que parecía tener 1000 años de antigüedad y le propuso a Nanaka llevarse un trozo de la pared como recuerdo. Le explicó que ese era el hogar de algunas personas y le suplicó que no hiciera nada imprudente. Luego, le enseñó a Nanaka una brocheta de carne y verduras que había comprado en un puesto ambulante y le comentó que la carne tenía un aroma extraño que nunca había percibido antes. Nanaka le advirtió que lo tirara, ya que podría enfermarse si comía rata frita. Se lo enseñó a Nanaka, el mineral de mitil que había adquirido de un chiquillo por una sola moneda de oro, y le dijo que nunca había contemplado un mineral de mitil tan lleno de color. Nanaka se cuestionó si aquello era más que una roca. Julius le reprochó a Scarlett que era una presa fácil para los timadores, pues, aunque se vistiera con ropas sencillas, su cabello plateado y su belleza deslumbrante la delataban como hija de un noble. Le señaló a Nanaka la expresión de confianza en sí misma que tenía, pensando que se había adaptado bien al lugar. Nanaka se preguntó si realmente tenía una expresión de confianza, pues a él le parecía tan inescrutable como siempre. Scarlett le recriminó a Julius que no era forma de dirigirse a los demás y que el que debería ocultar el rostro era él, pues todo el mundo en este país lo conocía. Julius le respondió que, a pesar de las apariencias, poseía un gran don para la actuación y que, aunque no se disfrazara, estaba tan seguro de sus habilidades que nadie sería capaz de reconocerlo. Entonces, de pronto, 2 niños se acercaron gritando que ese hombre era un príncipe y le pidieron que les diera unas monedas. Julius se quedó mudo y Scarlett susurró que su tapadera había sido descubierta casi al instante. Nanaka les recordó que odiaba interrumpir ese ambiente distendido, pero ¿no se habían olvidado de la razón por la que habían venido aquí hace 3 días? Scarlett descubrió la verdad detrás del intento de asesinato. El primer ministro Gadwin había ordenado a Nanaka que acabara con su vida. El asesino le interrogó con una mirada fría, queriendo saber si ella lo había anticipado. Scarlett negó con la cabeza y confesó que solo tenía una leve sospecha, pero no una certeza. ¿Qué motivo tendría Gadwin para quererla muerta? Nanaka le reveló que la noche anterior había recibido una misiva urgente del primer ministro, que decía: elimina a esa mujer, Scarlett, que le propinó una paliza a mi pobre hijo Iñe. Hazla sufrir y desmiembra su cadáver. Scarlett se quedó perpleja, pues no recordaba haber tocado a Iñe. Nanaka le contó que había oído que Iñe supuestamente había sido herido en la fiesta que organizó el segundo príncipe Kao. Scarlett se dio cuenta de que quizás lo había golpeado sin darse cuenta y se preguntó otra cosa que no le cuadraba: ¿cómo era posible que Nanaka llevase 3 meses trabajando en la mansión si el baile había sido hace poco? Nanaka le explicó que su misión original era infiltrarse en la casa del duque Van de Minjen, no matarla a ella. Gadwin solo aprovechó la oportunidad de tenerlo allí para darle la orden de asesinarla. Sin embargo, Gadwin tenía otro objetivo al enviarlo: espiar los movimientos del duque y sus aliados. Nanaka no podía contener su ira y, con los puños apretados y un gruñido furioso, expresó lo que pensaba de Gadwin. Se trataba de un hombre maquiavélico que tenía bajo su control a los nobles del imperio. Le reveló a Scarlett que Gadwin había infiltrado esclavos en la mayoría de las familias nobles y que se aprovechaba de la información que obtenían para extorsionarlos y manejarlos a su antojo. No solo les hacía pronunciar las palabras que él deseaba, sino que también los implicaba en el tráfico de esclavos, la corrupción y otros delitos. Gadwin les ofrecía la fruta prohibida, los ataba a su bando y los hacía incapaces de liberarse. De esta forma, iba incrementando el número de personas que seguían su modo de actuar. Scarlett se quedó asombrada al saber que Nanaka era en realidad un espía y le comentó que ahora comprendía por qué era un asesino tan débil. Nanaka le respondió que ella era demasiado fuerte para lo normal. Scarlett sugirió entonces que la única solución era golpear a Gadwin hasta hacerlo llorar y dijo que tenían que apresurarse. Le anunció que prepararía un carruaje para recogerlo sin que su hermano se diera cuenta y salió corriendo del cobertizo. Nanaka le cuestionó si no sería mejor dejar este asunto en manos de los adultos como su hermano, ya que Gadwin no solo estaba custodiado por guardaespaldas esclavos, sino también por mercenarios. Por muy fuerte que fuera Scarlett,
no había forma de que pudiera derrotarlos a todos y llegar hasta Gadwen. Scarlett expresó su desacuerdo con el plan, pues no le satisfacía la idea de atacar a Lord Gadwen por sorpresa y huir sin más. Ella quería hacerle pagar por todo el sufrimiento que le había causado, quería verlo sangrar y suplicar mientras lo golpeaba con todas sus fuerzas. Antes de que su hermano y sus secuaces pudieran intervenir, ella debía infligirle el mayor daño posible. Nanaka, la hija del duque que la acompañaba, no entendía su actitud violenta y le preguntó qué le ocurría. ¿Por qué estaba tan obsesionada con golpear a la gente? Scarlett no le respondió. Solo pensó en silencio que había tomado una decisión firme. Ya no iba a resignarse ni a aceptar su destino como antes. Había descubierto que lo que más le gustaba era golpear a los idiotas podridos como Lord Gadwen. Era su forma de rebelarse contra el mundo. Nanaka, que conocía bien los hábitos de Lord Gadwen, le explicó a Scarlett que había una oportunidad de atacarlo. Una vez al mes, el malvado noble acudía a la subasta de esclavos en la capital para comprar a los que más le atraían. Ese era el momento en que su seguridad era más vulnerable. Scarlett se impacientó al oír eso y murmuró que un mes era demasiado tiempo para esperar. No podía aguantar tanto tiempo sin descargar su ira. Nanaka le tranquilizó diciendo que la próxima subasta sería en una semana y que tenían que averiguar dónde se realizaría en la capital. Añadió que todavía tenía contactos con algunas personas involucradas en el comercio de esclavos y que podía llevarla con ellas. Scarlett reconoció que eso sería de gran ayuda, pero le planteó una duda. ¿No le importaba traicionar a su antiguo amo? Nanaka le contestó con desprecio que la única relación que tenía con Gadwen era por el sello de esclavo y que no sentía ninguna lealtad hacia un hombre que había engañado a su familia para venderlos como esclavos. Scarlett había anunciado su intención de ir sola, pero luego cambió de parecer y le solicitó a Nakaka que la acompañara a Grand Helda, la capital real. Lo que no sabía era que Julius, el príncipe heredero, se había escondido fuera del cobertizo y había escuchado en secreto toda la conversación entre ella y Nakaka. Ahora, Scarlett se encontraba rodeada por Julius y sus guardias. Quería escapar de su casa sin llamar la atención, pero no esperaba ser asaltada por el príncipe. Dudaba si debía resistirse con todas sus fuerzas o rendirse. Julius le susurró al oído que siempre se imaginaba lo peor. Scarlett le preguntó con irritación por qué los había seguido desde el principio. Si su objetivo era enfrentarse a Gadwen, el líder de los rebeldes, seguro que había otras formas de hacerlo. Julius le contestó que lo hacía por curiosidad. Quería estudiar a las personas que vivían en su reino, especialmente a las que sufrían en los barrios bajos, esos lugares que los nobles y poderosos preferían ignorar. Le confesó que pronto tendría que asumir el trono y dedicarse a aprender a gobernar. Ya no tendría tiempo para recorrer las calles como un simple ciudadano. Por eso, quería aprovechar la oportunidad de ver la realidad de su reino con sus propios ojos. Le pidió a Scarlett que confiara en él, que no era un rey de adorno y que haría todo lo posible por crear un reino justo y próspero. Por eso, había decidido acompañarla a ella, que estaba a punto de entrar en algunos de los lugares más peligrosos del reino. Scarlett lo miró fijamente y le preguntó si esa era la verdadera razón de su... Scarlett y Julius habían llegado a la ciudad de los rufianes, un lugar lleno de peligros y secretos. Julius le aseguró a Scarlett que no se arrepentiría de acompañarlo, pues iban a vivir una aventura increíble. Scarlett le preguntó con curiosidad si Leonardo, el jefe de Julius, no se preocuparía por su repentina desaparición. Julius le confesó que Leonardo tenía otros problemas más graves, como la misteriosa desaparición de su hermana menor, que había salido del hospital tras despertar de un largo coma. Nakaka, el guía que habían contratado, les pidió que se tranquilizaran, pues notaba que estaban muy nerviosos. Nakaka se giró y se dio cuenta de que estaban rodeados por un grupo de hombres armados y con malas intenciones. Scarlett se emocionó al verlos y le preguntó si esos eran los famosos rufianes de los que tanto había oído hablar. Nakaka no entendía por qué Scarlett se mostraba tan entusiasmada ante una situación tan peligrosa. Nakaka detuvo a Scarlett cuando intentó atacar a los hombres, pues pensó que era mejor intentar negociar con ellos. Scarlett protestó, pues dudaba que esos hombres fueran razonables. Nakaka les explicó a los rufianes que estaban buscando a un hombre llamado Jack, un intermediario que podía conseguirles información valiosa, y les ofreció pagarles si les ayudaban a encontrarlo. Uno de los rufianes se burló de ellos y dijo que nunca había oído hablar de ningún Jack. Otro les advirtió que no les diría nada, aunque lo supiera. Un tercer rufián les reveló que había sido un niño el que les había delatado, pues les había contado que había visto a una señorita mimada comprando rocas por monedas de oro. El rufián también admitió que le había robado una moneda de oro al niño mientras le sacaba información. Nakaka se indignó ante esa confesión y lo llamó despreciable. El hombre se dirigió a Nakaka con desprecio y le dijo que no se arrepentía de haberle robado la roca de metal. Para él, era solo el pago por la lección que le había dado. En este mundo,
los fuertes devoraban a los débiles sin piedad. Al escuchar esas palabras, Scarlett sintió una ira incontenible y apretó la roca de metal con tanta fuerza que la hizo añicos. El sonido de la roca al romperse llamó la atención de los rufianes que estaban cerca. Uno de ellos preguntó con curiosidad qué había sido ese ruido. Otro le respondió que no tenía ni idea, pero que parecía como si algo muy duro se hubiera destrozado. Scarlett pensó con amargura que había tenido que hacer muchos sacrificios para conseguir esa roca de metal y ahora estaba arruinada. Sabía que no era fácil reparar algo tan valioso y único. Los rufianes, al ver la oportunidad, decidieron atacar a los tres jóvenes. Anunciaron que iban a golpear al chico, Nakaka, y a tomar como rehenes a Scarlett y Julius. Luego se lanzaron hacia ellos con violencia. Nakaka, que era el más experimentado en combate, le dijo a Scarlett que no se preocupara, que él se encargaría de los 5 rufianes que tenían delante. Le pidió que se ocupara de los que venían por detrás, pero Scarlett no le hizo caso. En vez de eso, cogió la roca aplastada y se la lanzó a la cara a uno de los rufianes, dejándolo aturdido. Luego, activó su habilidad mágica de refuerzo y le dio un puñetazo a otro de los rufianes con tanta fuerza que lo mandó a volar. Los demás rufianes se quedaron boquiabiertos al ver la fuerza de Scarlett. Ella aprovechó su sorpresa y les dio una patada a otros 2 rufianes, derribándolos al suelo. Mientras lo hacía, se disculpó por su postura poco femenina, pero es que estaba harta de tener que caminar con esas ropas tan incómodas todos los días. Los rufianes restantes se fijaron en el cabello plateado de Scarlett y empezaron a murmurar entre ellos. Reconocieron que se trataba de la famosa mujer noble monstruosa y loca, que era conocida por su crueldad y su terrorífico poder. Otro rufián vio sus ojos azules helados y exclamó que era la princesa de puño de hierro. Scarlett se enfadó al oír ese apodo y les dio un golpe final a los 2 rufianes que quedaban. Una vez que Scarlett había derrotado a todos los rufianes, excepto a uno, se dirigió hacia él con una mirada desafiante. El rufián se dio cuenta de que era el mismo que le había arrebatado una moneda de oro a un niño inocente y se jactaba de su crueldad. Temblando de miedo, sacó un cuchillo y trató de amenazar a Scarlett, pero ella no se inmutó. Con una sonrisa burlona, sacó su propio cuchillo y le recordó las palabras que había pronunciado antes, que los débiles solo existen para ser devorados por los fuertes. Entonces, le dijo que, según su lógica, ella era mucho más fuerte que él y tenía derecho a hacerle lo que quisiera, sin importar lo terrible que fuera. Añadió que él no podía culparla por nada, ya que así era como funcionaba el mundo. El rufián se arrodilló y suplicó por su vida. Le prometió que le devolvería el dinero al niño y le pidió que lo perdonara. Scarlett le preguntó con frialdad si alguna vez había mostrado piedad a alguien que le rogaba de la misma manera. Le dijo que, si había pasado su vida pisoteando a la gente, tenía que estar preparado para recibir el mismo trato. El rufián sollozó y le imploró que se detuviera. Entonces, le reveló la ubicación del intermediario Jack, al que estaban buscando. Le dijo que lo encontrarían al final de la calle, girando a la derecha y bajando unas escaleras hasta un bar subterráneo. Le dijo que la contraseña era dame una de esas cervezas aguadas. Scarlett le agradeció la información y luego le propinó un puñetazo en la cara que lo dejó inconsciente. Luego, se volvió hacia su compañero y le preguntó si querían ir a darle una paliza al intermediario. Nakaka le rogó que no lo hiciera y le dijo que era bueno que hubieran conseguido la información que necesitaban, pero que no podrían obtener nada útil si golpeaban a la gente sin sentido antes de interrogarlos. Después de la pelea, los 3 se alejaron de la escena caminando tranquilamente. Scarlett se quedó pensando en lo que habría estado haciendo el caballero rubio mientras ellos se enfrentaban a los rufianes. Julius le explicó que se había mantenido al margen, vigilando por si acaso necesitaban su apoyo, pero que Nakaka había demostrado una gran habilidad al derrotar a sus 3 adversarios sin problemas. A continuación, le ofreció su ayuda a Scarlett, pero ella la rechazó con firmeza y negó con la cabeza. Julius le preguntó entonces si se había dado cuenta de la expresión que tenía en el rostro y le dijo que parecía muy enfadada, como si quisiera decir, ¿de verdad pensabas que 5 rufianes podían detenerme? Y añadió que apostaría cualquier cosa a que todavía estaba molesta por no haber podido golpear a los 3 rufianes que Nakaka había sometido. Scarlett respondió que no sabía de qué expresión hablaba y que el hecho de no haber podido darle su merecido a esos rufianes no era motivo suficiente para ponerla de mal humor. Julius la miró fijamente y le dijo que no tenía por qué mentirse a sí misma, y que, además, su actitud hacía que este viaje fuera muy emocionante. Scarlett se sintió irritada y se preguntó si podría darle un puñetazo a ese rubio. Julius observó las escaleras que tenían que subir y les propuso que se encargara él solo, ya que no quería que lo consideraran un estorbo. Nakaka le recordó que no podían dejarlo solo, porque necesitaban que el intermediario los presentara al comerciante de esclavos. Julius le aseguró que no había problema,
porque él había sido parte del señor Gadwin y quizás el comerciante reconocería su cara. Además, los rufianes les habían dicho que nadie esperaría ver al primer príncipe en un lugar como este sin escolta. Scarlett lanzó una mirada sarcástica a Julius y le preguntó con ironía si había perdido la memoria sobre cómo los niños lo habían visto sin problemas. Julius le explicó que eso se debía a que los niños tenían el corazón puro, pero en ese lugar solo había adultos corruptos. A gente así, él podía pasar desapercibido. Después, añadió que le dejaría el asunto al príncipe Julius. Scarlett sintió una rabia crecer en su interior y masculló que ella solo quería darles una paliza, pero Nakaka la sujetó y le dijo que no podía encargarse de eso después de lo que acababa de decir. Julius le sonrió con confianza y les aseguró que no usaría la violencia y que solo tardaría 5 minutos. Luego, Julius abrió la puerta del bar y entró, dejando a Scarlett y Nakaka fuera. Scarlett le preguntó a Nakaka si podía entrar corriendo si Julius no volvía en 5 minutos. Nakaka le respondió que no. Luego, Scarlett le preguntó si ya habían pasado los 5 minutos. Nakaka le dijo que ni siquiera había transcurrido uno. Entonces, Scarlett pensó para sí misma que no se había divertido lo suficiente y que la única diversión real que había tenido ese día había sido con esos 5 rufianes. Pero ahora deseaba golpear algo de carne gorda cuanto antes, especialmente la carne más gorda de una familia noble. En la mansión del primer ministro Gadwin, un sirviente le informó a Gadwin de que había unas personas bastante molestas rondando por ahí. Gadwin murmuró que no podía permitir que interfirieran en sus planes y que cualquier obstáculo para él debía ser eliminado. Luego, dijo que ya era hora de que llegara el folleto del Imperio Vanish. Durante la infancia del príncipe Julius, el príncipe Julius comentó que le encantaban los tontos y las tonterías que hacían, pero que nada era mejor que verlos caer en su propia desgracia. Se reconoció a sí mismo que su actitud era un mero entretenimiento y de pésimo gusto, pero no podía evitar ser de esa manera. Después, una señora le susurró al oído al príncipe Julius que había muchas damas encantadoras reunidas en el lugar y le insinuó que debía entablar nuevas relaciones. El príncipe Julius volvió a pensar que, mientras se ponía una máscara sonriente, las muchachas codiciosas se acercaban a él una tras otra y, en ocasiones, sus padres intentaban ganarse su favor para casar a sus hijas con la familia real, y todo era tan terriblemente falso. Sin embargo, admitió que le divertía verlas en su estupidez y ahora empezaba a cansarse de todo aquello y quizás se marcharía por hoy. Pero entonces, de pronto, vio a Scarlett de pie y siendo hostigada por su hermano menor Cao. Julius se aproximó a ella y le preguntó si se encontraba bien, luego se disculpó y arregló el cabello de Scarlett con cuidado. Scarlett estaba desconcertada y Julius exclamó que le parecía un desperdicio que su hermoso cabello permaneciera desaliñado el resto de la noche. A continuación, Julius le preguntó a Scarlett que, si tenía tanto temor del segundo príncipe, ¿por qué no huía llorando al duque Randian en lugar de seguir aguantándolo? Scarlett musitó que no tenía temor del segundo príncipe y sonrió con malicia. Luego se despidió deseándole un buen día. Entonces alguien anunció que el gran comerciante Sigmund les había traído obsequios a todos. La criada le dijo al príncipe Julius que Sigmund le había traído una máscara. Julius se puso muy contento y pensó para sí mismo que algún día Scarlett seguramente le daría su merecido a su pequeño tonto con sus propias manos y murmuró que ella era como él, que vivía ocultando sus sentimientos torcidos detrás de una máscara. Julius había hecho una promesa. Algún día, le arrancaría. Con ese objetivo en mente, salió del bar donde acababa de obtener una valiosa información. Julius se disculpó por haberlas hecho esperar tanto, pero les explicó que había conseguido averiguar el nombre y la ubicación del escurridizo criminal. Nanaka no podía creerlo y exclamó que pensaba que Julius bromeaba cuando dijo que solo tardaría 5 minutos en sacarle la verdad a los matones del bar. Scarlett, por su parte, le preguntó con curiosidad cómo había logrado intimidarlos y si les había roto los brazos o las piernas para hacerlos hablar. Julius negó con la cabeza y les dijo que no había usado la violencia, sino el ingenio. Les había hecho creer que sabía a que estaban traicionando a sus clientes y vendiendo sus secretos a un tercero. Nanaka se quedó boquiabierta y le preguntó dónde había escuchado ese rumor, pues nunca lo había oído antes. Scarlett dedujo que Julius se lo había inventado sobre la marcha y le felicitó por ser un estafador tan talentoso. Julius se encogió de hombros y dijo que no sabía nada de talento, pero que estaba claro que lo habían subestimado desde el momento en que entró en el bar. Scarlett le lanzó una mirada irónica y comentó que, al menos, tenía talento para no sentir compasión por los demás. Julius se preguntó si era cierto que carecía de compasión, pues si hubiera dejado este trabajo en manos de Scarlett, el bar se habría convertido en un escenario de horror y sangre. Él prefería creer que era tan misericordioso como la Santa Virgen,
pues solo había roto sus espíritus, no sus huesos. Mientras se dirigían a la subasta de esclavos, Scarlett y Nanaka discutieron el plan de infiltración. Nanaka les propuso una idea audaz que los sorprendió. Scarlett no podía creer que, en el corazón de la capital, Grand Hilda, donde residían los ministros y dignatarios del país, se realizara un comercio de esclavos tan descarado y ostentoso. Allí se encontraron con el conde Sarin, un hombre cordial que los recibió con una sonrisa. Sarin le susurró a Scarlett que sabía de su interés por una raza rara de esclavo y le advirtió que no se mezclara con rufianes como Jack, que solo dañarían su reputación como mujer noble. Scarlett le replicó que no tenía otra opción, ya que Jack era el único proveedor de Sarin, quien le exigía que le trajera rarezas de los barrios bajos para explotarlas como esclavos. Sarin le explicó que entre esas rarezas se encontraban elfos, enanos, seres alados, demonios y otros seres fantásticos. Pero lo que más le llamó la atención fue un hombre bestia como Nanaka, que era un bien excepcionalmente raro y valioso. Scarlett le preguntó cómo sabía que Nanaka era un hombre bestia. Sarin sonrió maliciosamente y les reveló su secreto. Sazar le dijo a Scarlett que podía adivinar su intención con solo una mirada y soltó una carcajada, bromeando que no se le ocurría una mejor carta de presentación que el pequeño lodo que la acompañaba. Scarlett se sintió ofendida por su actitud, pero Nanaka le hizo un gesto para que se calmara. Sazar cambió de tema y le preguntó a Scarlett qué tipo de esclavo estaba buscando. Scarlett le contestó que no había ido allí con la idea de comprar un esclavo ese día y le confesó que había oído hablar de una subasta de esclavos que se iba a celebrar pronto en la capital real y que le gustaría participar en ella si fuera posible, así que le pidió que la avalara como compradora. Sazar le explicó a Scarlett que antes de poder ser invitada a la subasta, tenía que pasar por un proceso de selección, en el que tenía que revelar toda su identidad y proporcionar prueba de compra de al menos 6 esclavos diferentes, ya que este proceso normalmente duraba 6 meses. Scarlett le preguntó si había alguna forma de acelerar el proceso, ya que el dinero no era un problema para ella. Sazar entonces exclamó que podía hacer algo por ella, pero a cambio no quería oro, sino ese raro ejemplar de hombre bestia que había traído con ella ese día, y continuó diciendo que, si aceptaba su propuesta, la llevaría personalmente a la subasta y la haría pasar por la hija de uno de sus parientes, y le aseguró a Scarlett que eso suponía un riesgo para él, pero que creía que era un buen trato para ambos. Scarlett sonrió y dijo que, si con eso bastaba para asistir a la subasta, entonces aceptaría encantada su oferta. Después de una larga y tensa negociación, Sazar finalmente anunció que habían llegado a un acuerdo. Se dirigió a Scarlett y le informó que la subasta del esclavo tendría lugar dentro de 3 días. Sin embargo, antes de despedirse, le planteó una cuestión importante: ¿cómo quería proceder con la transferencia del esclavo? Scarlett le respondió que prefería tenerlo listo para el día siguiente, pues el esclavo le había sido de gran ayuda en su casa y no quería que se marchara sin despedirse. Así pues, se despidieron cordialmente y salieron de la mansión de Sazar. Una vez fuera, Scarlett se volvió hacia Nanaka y le preguntó si la operación había salido bien. Nanaka le confirmó que sí y le dijo que estaba sorprendido de que hubiera podido mantener la calma durante toda la conversación sin provocar una pelea. Luego, Scarlett le hizo otra pregunta a Nanaka: ¿estaba seguro de seguir adelante con este plan? Le recordó que aunque le pusieran un nuevo sello de esclavo, ella podría borrarlo fácilmente, pero no podría protegerlo durante un tiempo después del día siguiente. Nanaka le aseguró que no había problema, pues Sazar había dicho que quería subastarlo ese mismo día y no creía que lo maltrataran demasiado antes de eso. Nanaka dijo que estaba muy cansado y se transformó en un lobo. Se acurrucó en los brazos de Scarlett y se quedó dormido. Todo esto formaba parte de un plan que Nanaka les había explicado el día anterior a Julius y a Scarlett. Consistía en sobornar a Sazar para que le vendiera al esclavo que habían capturado. Julius había opinado que era un buen plan, pero Scarlett había querido saber por qué Nanaka estaba dispuesto a arriesgarse tanto. Nanaka le había confesado que se sentía culpable por haber intentado matarla, ya que ella era su ama, y que quería redimirse de alguna manera. Al día siguiente, Scarlett volvió a la posada donde se alojaba con Julius y Nanaka. La mirada de Julius se posó en Scarlett, que acababa de regresar, y le susurró al oído si había conseguido su objetivo con Sazar. Mientras colocaba a Nanaka en la cama, ella le contó que habían logrado entrar en la subasta a cambio de entregar a la niña. Julius se burló de ella con ironía, diciéndole que no podía creer que hubiera usado la diplomacia en lugar de la violencia por una vez. Añadió que se trataba de una ocasión única y que le hubiera gustado ir él mismo, pero que un príncipe implicado en el tráfico de esclavos causaría un gran revuelo. Scarlett salió de la habitación y Julius la siguió,
preguntándole si iba a dar un paseo sola. Ella le respondió que solo necesitaba respirar un poco de aire fresco. Julius dijo que acababa de terminar su lectura y que también le apetecía salir un rato. Scarlett pensó con fastidio que ese hombre no la dejaría tranquila. En el bullicioso distrito del mercado de Grand Hilda, Scarlett le reprochó a Julius que dejara de seguirla como una sombra. Él se excusó diciendo que tenía algunos asuntos pendientes por allí. De pronto, un vendedor ambulante le gritó a Scarlett que probara su exquisito pastel de manzana y que, por ser tan guapa, le regalaría una fruta extra. Julius se acercó al puesto y le dijo al comerciante que le compraba 2 pasteles si le daba 2 manzanas y además se llevaba un par de magdalenas. El vendedor aceptó encantado y le pidió que volviera pronto. Luego, otro vendedor interceptó a Scarlett y le ofreció unos collares de mitril por solo 10 monedas de plata cada uno y le aseguró que le obsequiaría con otro collar más si compraba uno. En lugar de comprar los mitriles que le ofrecía el vendedor, Julius se inclinó hacia él y le susurró al oído que conocía su secreto: esos mitriles no eran puros. Le propuso un trato: si les rebajaba el precio a 2 platas más el collar que llevaba, él guardaría silencio y no revelaría su engaño a nadie. El vendedor, asustado, aceptó el trato sin dudarlo. Julius se alejó satisfecho, acompañado de Scarlett, su compañera de aventuras. Mientras caminaban por la calle, una mujer con un turbante y una bola de cristal le salió al paso. Era una adivina que se ganaba la vida leyendo el futuro a los transeúntes. Al ver a Scarlett, la adivina le advirtió que estaba siendo acechada por una sombra maligna que quería hacerle daño. Le dijo que era una suerte que se hubieran encontrado, porque ella tenía la solución: la piedra de poder, un artefacto mágico capaz de repeler incluso a los no muertos. Solo le costaría una moneda de oro, una ganga por salvar su vida. Julius, que no se creía nada de lo que decía la adivina, le murmuró al oído que no perdiera el tiempo con ella. Scarlett no era el tipo de chica que se dejaba intimidar por ningún espíritu maligno. Si alguno se atrevía a acercarse a ella, lo enfrentaría con sus puños y su valor. Scarlett asintió con la cabeza y le dijo a la adivina que no estaba interesada en su oferta. La adivina se quedó con la boca abierta, sin poder creer que rechazaran su piedra de poder. Scarlett y Julius siguieron caminando, pero pronto se detuvieron en una esquina. Scarlett miró a Julius con recelo y le preguntó si era cierto que había salido del hostal por casualidad o si había planeado seguirla desde el principio. No le parecía una coincidencia que se hubieran encontrado justo cuando ella iba a comprar los mitriles. Julius se sorprendió de que ella pensara eso y le dijo que era una tontería. Supuso que era otro rasgo encantador de ella, su ingenuidad. Scarlett se enfadó con él y le dio un puñetazo a la pared, deseando poder golpearlo a él en su lugar. Le dijo que estaba harta de sus bromas y sus insinuaciones y que iba a regresar al hostal. Antes de que pudiera dar un paso, Julius le metió un pastel en la boca y se disculpó con ella. Le dijo que solo estaba bromeando y que se lo estaba pasando muy bien con ella. Scarlett sintió como el pastel de manzana se derretía en su lengua, llenándola de dulzura. La miel y las manzanas hacían una combinación deliciosa que le hizo olvidar su enfado por un momento. Scarlett miró a Julius con los ojos muy abiertos y le preguntó si creía que eso era suficiente para que ella perdonara su comportamiento hasta ahora. Scarlett recibió la mitad del pastel que Julius le ofreció con una sonrisa. Aunque estaba molesta por su actitud arrogante, no pudo resistirse al dulce aroma de la manzana y la canela. Le dijo que lo perdonaría por esta vez, pero que no esperara que fuera tan fácil en el futuro. Juntos, se dirigieron al parque, donde Julius le propuso que tomaran un descanso. Le pareció que Scarlett debía estar agotada de tanto hablar y le sugirió que se sentaran en un banco. Con un gesto galante, extendió un pañuelo sobre el asiento y la invitó a acomodarse. Scarlett se sintió halagada por su atención y se sentó junto a él. Mientras mordía el pastel, le preguntó si solía salir así por la ciudad. Julius le confesó que a veces se escapaba de la academia para explorar el distrito del mercado, el lugar más vibrante y colorido de la capital. Le preguntó qué opinaba ella de ese sitio, si le gustaba o no. Scarlett recordó que la única vez que había estado allí antes había sido cuando el príncipe Cao le ordenó que le comprara el almuerzo. No había tenido tiempo de admirar las tiendas y los puestos, ni de disfrutar del ambiente festivo. Le dijo a Julius que le parecía un lugar muy animado y divertido, donde la gente parecía feliz y satisfecha. Julius se alegró de escuchar su respuesta y le confesó que siempre había querido invitarla a probar el pastel de manzana, su favorito. Aunque sabía que era un poco atrevido de su parte,
Pensaba que valía la pena correr el riesgo por ver su sonrisa. Scarlett se sonrojó al oír sus palabras y se preguntó si aquel hombre tan desagradable en realidad solo quería pasar un buen rato con ella. Julius le contó que odiaba las cosas aburridas y monótonas y que cuando era niño solo le interesaba ver lo retorcidas y feas que podían ser las personas a su alrededor. Muchos intentaban ganarse su favor por ser el primer príncipe y cuando eso no funcionaba, usaban a sus hijas como cebo. Pero ahora sentía que algo había cambiado en él y eso era gracias a Scarlett. Mientras miraba a los ojos de Scarlett, Julius le confesó que el mundo seguía siendo un lugar aburrido y monótono, pero que había encontrado un motivo para vivir en la pequeña parte que podía observar con sus propios ojos. Esa parte estaba llena de cosas que le hacían sentir emoción y curiosidad, y la más fascinante de todas era ella, Scarlett. Reconoció que su amor no era el típico de una pareja normal, pero le suplicó que le permitiera expresar sus sentimientos. Le dijo que la amaba más que a nada en este mundo. Después de declarar, y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.